Yo voy a presentar algunas de las investigaciones que hemos estado haciendo durante los años, los 400 días de pandemia, investigaciones remotas, digitales, con múltiples métodos de investigación que desde el OCS, el Observatorio de Consumo, Cultura y Sociedad, hemos estado con otros colegas tratando, innovando en la manera de estudiar comunidades, conversaciones y tendencias, ¿no? Entonces lo que quiero comenzar de inmediato para no atrasar la conversación muy entretenida que después vamos a tener por seguro con Francisco, quiero compartirles este PowerPoint, me cuentan si se ve bien. Sí. Perfecto. Sobre algunas de las reflexiones que hemos estado haciendo en función a los desafíos éticos de la investigación sobre consumidores, sobre mercados, sobre otredades, más bien porque nosotros observamos la sociedad de consumidores y el consumo en general como un fenómeno cultural complejo que no implica solamente la compra, sino que también implica todas las configuraciones ideológicas, culturales y también espirituales en torno al acto mismo del consumo, tanto de ideas como de objetos, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos estado trabajando, y hablo en nosotros porque somos varios los académicos que estamos relacionados en el trabajo que estamos haciendo desde el OCS, ha sido proponer diversas maneras de comprender cuáles son los modos que se puede investigar consumidores en un momento en la historia tanto local como internacional que nos llaman a desafíos desde la empatía, desafíos desde la comprensión compleja de la otredad y de la diversidad en un mundo donde las múltiples diversidades y diversas maneras de expresarse están moldeando muchos de los escenarios políticos. No voy a hablar específicamente de las elecciones de hace una semana, pero se van a dar cuenta de que está tremendamente relacionado y lo podemos comentar luego, ¿no? ¿Cuáles son los órdenes de esta presentación? Lo que les propongo más que nada son 4 puntos. Voy a hacer una pequeña introducción sobre la crisis social y el concepto de ruptura que nosotros hemos estado trabajando. Nos gusta más que estallido o que cualquier otro tipo de afirmación que se haga sobre lo que hemos estado viviendo desde 2019 y cómo nosotros estamos entendiendo como una crisis de valor, una crisis de las revalorizaciones de la vida en una sociedad de consumidores que está en crisis. Luego quiero plantearles el concepto que hemos estado trabajando desde la empatía y la expatía, cómo hemos observado que las distintas voces dentro de la sociedad han estado moviéndose desde un discurso basado en la empatía, pero acciones comunicacionales y también desde la investigación más asociadas hacia la expatía, y quiero comentarles un poco qué es lo que estamos entendiendo por ese término. Luego comentarles un poco sobre las tendencias y consumos que hemos observado durante la pandemia con este tipo de enfoque desde la empatía y cuáles son los desafíos éticos que también creemos que la academia, la universidad y los académicos nos enfrentamos al respecto, para terminar con un cierre sobre una propuesta organizacional más bien de cómo la universidad puede ayudar a recomponer los tejidos sociales desde la capacidad de conectar. En esta introducción yo quisiera comentarles un poco cómo es una cosa que todos compartimos sin duda, pero algunos puntos que nos ayudan a orientar nuestro contexto, ¿no? Porque lo que estamos viviendo es una crisis, por supuesto, social de polarizaciones. Estamos viviendo tiempos de ruptura, tiempos de reajuste social en todo el mundo, no es un fenómeno que está solamente implícito a los límites chilenos, ni mucho menos latinoamericanos, donde estamos observando un quiebre en la promesa de la sociedad de consumidores. Una promesa que se había extendido por más de 6 décadas, desde la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, y que entra en crisis por múltiples razones que no vamos a alcanzar a conversar, pero que ha entrado en una crisis de subjetividades en cuanto a sus discursos. La pandemia llega, o esta pandemia, si es lo que estábamos hablando con María Elena, llega como un catalizador de sentimientos que ya estaban acumulados frente a una crisis de valor. Y para nosotros ha sido muy importante entender la crisis social del 2019, que tuvo un momento específico en octubre de 2019, como una crisis que ya vino a catalizar otros movimientos.
para poder comprender estos movimientos, es fundamental que nosotros distingamos no solamente los datos o los resultados electorales o los resultados porcentuales, sino que por sobre todo distinguir esas causas, reconocer los sentires y analizar los contextos diversos para planificar respuestas organizacionales que puedan acceder a estas diversidades desde la empatía compasiva y la escucha activa, que es algo que en la sociedad en general estamos muy al debe, saber escucharnos y saber comunicarnos, ¿no? ¿Cuál es el contexto de ruptura? Me parece que es una buena metáfora en un país tan sísmico como el nuestro, hablar de rupturas y quiebres, ¿no? Como si estuviéramos hablando de placas tectónicas. Es algo que todos lo tenemos muy presente, anoche nos despertó en la mitad de la madrugada y lo vivimos como algo que es parte de nuestra rutina. Pues lo que estamos viviendo, creo yo, es un contexto de ruptura y de crisis y de distintas placas que están chocando desde hace muchos tiempos a distintas velocidades, con distintos movimientos, ¿no es cierto? Hay trastornos que sin duda el más superficial es un trastorno sanitario, que ha cambiado completamente nuestra manera de socializar, de trabajar, de ejercer distintos derechos también incluso, y que ha significado una crisis económica, por supuesto, que tiene sus ribetes políticos en distintas dimensiones, pero que por sobre todo ha tenido y va a tener una ruptura muy profunda a nivel emocional, en cuanto a las subjetividades, en cuanto a los valores de la vida cotidiana que cada uno podría haber construido o está reconstruyendo, y que van a cambiar sin duda todas las maneras como nosotros nos definimos identitariamente, ¿no? Como colectivos, pero también como individuos. Este sentido de distintas capas de ruptura muchas veces a nosotros nos hace, sobre todo a los analistas, observar la que está más arriba, ¿no? La que está haciendo más quiebre, la que generó el movimiento telúrico más grande. Sin embargo, creemos que es fundamental cuando hablamos de tendencias y por sobre todo de discusiones sociales, que nosotros bajemos en las capas de comprensión de los distintos fenómenos que estamos observando para poder entender los cambios sistémicos, los cambios valóricos y por supuesto los cambios ideológicos que se están dando a distintas velocidades. Esto a mí me parece fundamental explicarlo desde un principio porque cuando nosotros analizamos tendencias muchas veces pensamos que todo partió ayer o que las revoluciones están surgiendo en estos últimos meses, en estos últimos años. ¿Cuántos escuchamos o leímos un montón de informes de consultoras que hablaban del mundo post-pandémico en marzo del año pasado, ¿no? En abril del año pasado, en junio, ya se estaba hablando de qué era lo que venía para el mundo post-pandémico? Pues no existe aún el mundo post-pandémico. Todavía estamos viviendo inmersos en la crisis y en la ruptura. Entonces, entender estas distintas velocidades del cambio social es fundamental, porque están pasando muchos cambios en el mismo momento. Hay un contexto internacional, global, de polarización y de crisis social, donde la pandemia ha fungido como un catalizador de sentimientos que se venían acumulando por múltiples razones desde distintos frentes, ¿no? Black Lives Matter en Estados Unidos, movimientos contra la monarquía en Tailandia, movimientos contra distintos fascismos en Bielorrusia, en fin, son distintos procesos que pareciera que todos hubiesen estallado a finales del año pasado, nosotros estábamos 12 meses un poco adelantados, pero que tienen distintas causas en nivel de las rupturas que están generando. Cuando hablamos de la crisis del 2019 en Chile, y leemos a todos los autores que han escrito al respecto, académicos de nuestra facultad, de otras, y también encuestas de alto alcance, nos damos cuenta que hay una narrativa que se repite con bemoles, con distintos contenidos, pero que habla de la insatisfacción, del abuso, de la legitimidad, de la desconfianza, de las colusiones y de cómo estas subjetividades han ido cambiando también en un gran malestar, como se han expresado desde la rabia, que se expresó también, todos recordamos, en la calle y que durante la pandemia se ha expresado de otras maneras. Sin embargo, nosotros estamos tratando de proponer con los académicos con los que estamos trabajando, que hay un componente que hace falta, que hay un componente que tenemos que seguir investigando para comprender qué es lo que ha pasado en este contexto por ruptura, y que tiene que ver con el valor de la vida, y que tiene que ver con esta consigna de hasta que valga la pena vivir. La dignidad de las vidas como una consigna épica, desde dónde viene el valor de la vida y cuáles son las crisis de valor, valores materiales pero también simbólicos, que llevan a ocupar la palabra y el concepto de evasión, que no es robo, que no es tampoco hurto, sino que es de usurpación lateral, podríamos decirlo,
como una respuesta a una sociedad de consumo avanzada, ¿no? Y una crisis de valor que no es solamente local, sino que está implícita en los discursos globales sobre también la capacidad de la sociedad de consumidores de dar respuesta a las demandas materiales y simbólicas de los individuos. En este sentido, hay un concepto fundamental que uno debiese considerar en este punto, que es el del consumidor ciudadano, porque cuando nosotros hablamos de sociedad de consumidores, no estamos hablando solamente del acto mero de transacción, una transaccionalidad, un ticket de compra, sino que estamos hablando de un fenómeno mucho más amplio que ya Bauman hace unos 20 años, Sigmund Bauman estaba muy bien planteando en este concepto del consumidor ciudadano. Porque cuando hablamos del consumidor ciudadano, no estamos hablando solamente de la persona que está comprando o que está consumiendo publicidad o que está vendiendo, sino que estamos hablando de un nuevo individuo que exige derechos de consumo, expresa su voto político a través de lo que compra, de lo que consume, de lo que deja de consumir, y considera el consumo como una arena de expresión identitaria, social, política y por sobre todo también ética, donde plantea una visión de mundo desde donde puede operar con las herramientas con las que hemos estado construyendo la sociedad en el último siglo. Si el consumo a principios del siglo XX era teorizado como una fuente de felicidad, de hedonismo, de estatus, Veblen y el concepto del consumo conspicuo, hoy día estos conceptos que vienen más de Sigmund Bauman nos hablan del consumo como una fuente de poder, y una fuente que empodera a cada uno de los consumidores frente a una realidad limitada, por supuesto, de acciones en las cuales puede inferir. Hay, por supuesto, consumidores ciudadanos que están esperando que el mundo del consumo que le rodea le ofrezca marcas que son benevolentes, que le permita hacer consumos ideológicamente alineados a sus marcos morales y que también le permita castigar como un juez a aquellas marcas, a aquellas organizaciones, a aquellas autoridades que no están alineadas con esa manera de ver su mundo, ¿no? Y las herramientas actuales, a través de esta digitalización también, son la cancelación mediática y el boicot, que tiene que ver con la compra hecha boicot, ¿no es cierto? Que lo estamos viendo mucho, con funas, con llamados a no comprar ciertas marcas porque han hecho esto, y que todos los días son pan de cada día en las redes sociales. Estas tres este concepto de ciudadano consumidor se podría alinear a una discusión mucho más amplia de la que Francisco sin duda es mucho más experto que yo, sobre las grandes tendencias filosóficas, que no me voy a detener mucho en esto, pero que se están conversando contemporáneamente a lo que nosotros estamos viendo como una crisis de valor de la sociedad de consumidores. Por un lado, existe una tendencia, macro tendencia probablemente, que se está reconociendo como el neohumanismo. El neohumanismo habla de todas aquellas posturas que buscan la revalorización de la vida humana, el valor de lo biológico como ente integrador, o el impacto que la humanidad tiene en el medio, con reflexiones que van desde los consumos sustentables hasta lo que podría estar planteando el World Economic Forum con el Big Reset y el Great Reset y todas estas campañas de ocupar la pandemia como un momento de reinicio de la sociedad y de la economía. Podríamos decir que el lema de esta gran macro tendencia es que la mente ya no basta, la cabeza, el cerebro ya no nos basta para pensar el futuro, y tenemos que revalorizar los cuerpos, los sentimientos, las emociones, el alma, la vida espiritual, e integrarlo todo, ¿no? Por otro lado, sin duda hay una segunda macro tendencia que también estaba observándose en la sociedad, que tiene que ver con el transhumanismo. El transhumanismo, a diferencia del neohumanismo, lo que propone es que lo humano no basta. No es solamente nuestra cabeza lógica cerebral, sino que lo humano en sí mismo, nuestros cuerpos y sus falencias pueden ser de alguna manera como superados a través de concepciones tecnológicas, holísticas, ecosistémicas, medioambientales que trascienden lo biológico. En esta tercera, muchas veces se confunden, se pueden... ¿Qué es la de este posthumanismo, ¿no? Que lo que propone es que no solamente lo humano no basta, sino que lo humano puede mejorar. Y puede ser mejorado a través de la tecnología, de posturas tecnocientíficas y de un mundo virtualizado que podría mejorar la condición humana en sí misma a través de la biotecnología, la cibernética, la expansión antropotécnica y el mejoramiento de nuestros cuerpos frente a la incerteza de la vida. Estas tres macro tendencias
nosotros las podemos observar también en tendencias micro de consumo, de nuevas articulaciones y de nuevas comunidades de consumidores, entre los que están comprando de una cierta manera más sustentable, entre los que están proponiendo una vida mucho más integrada entre naturaleza y tecnología, y entre también los que están probablemente pensando en un futuro tecno-cibernético que nos va a alejar incluso de la categoría humana como una única categoría de comprensión del medio. Para nosotros poder conversar todo esto y ver cómo va aterrizando a las cosas que nosotros hemos estado investigando, hay una segunda contextualización que me gustaría hacer, que tiene que ver con esta idea de que estamos enfrentándonos a una crisis discursiva de la sociedad de consumidores. Aquí hay una idea fundamental que tiene que ver con los trabajos que se han hecho sobre desconfianza y transparencia, que para el caso chileno son bien fundamentales de incorporar en la discusión. Porque este consumidor ciudadano que está afectado por estas macro tendencias filosóficas, también a su vez está tremendamente centrado en un concepto de transparencia y poder que sus acciones de compra y de veto le otorgan y lo empoderan. Esta idea moral sobre transparencia es algo que Bill Chulhan ya lleva publicado casi una década y que ha sido muy útil para nosotros para entender cuáles son estas frustraciones, estas desconfianzas que las personas expresan tanto en los medios de comunicación como en los fenómenos que hemos observado en las últimas manifestaciones públicas, ¿no? Hay una idea de desigualdad hacia muchos y privilegios hacia pocos, que es bastante transversal en todos los movimientos sociales que hemos visto en los últimos años, pero que por sobre todo se exacerba frente a una acción expática de parte de autoridades, comunidades, medios de comunicación y, por qué no decirlo, también una sociedad en general, ¿no? La expatía no es lo contrario a la empatía, no es solamente el antónimo, es más bien la acción voluntaria de no querer conectar con el sentimiento del otro. Es la acción planificada, consciente o inconsciente, de no poder, de no querer estirar ese músculo para conocer la otredad. En este contexto de expatía, nosotros vemos, por otro lado, otro fenómeno que también estamos todos muy atentos a ella, que es la de la autoexposición y la economía de la atención, ¿no? Donde la autoexposición en redes sociales, Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, y la total transparencia que los individuos hemos aceptado, hemos adoptado desde nuestras esferas más íntimas hacia la esfera de lo público, es fundamental para entender esta idea de transparencia que también se habla mucho, ¿no? Porque lo que no se muestra parece automáticamente sospechoso. Lo que nosotros no hemos podido ver, lo que no podemos transparentar, lo que no es vidriado, lo que no es que no me muestras qué fue lo que comiste el fin de semana con tu familia, que no me muestras dónde estás en tus vacaciones, lo que no está publicado se convierte sospechoso, sobre todo en las generaciones más jóvenes. Y lo que se muestra, lo que comparto, es, por definición, un concepto a valorizar, que yo incluso puedo rentabilizar. Influencers, youtubers y todos aquellos que comparten sus vidas cotidianas como manera de rentar con esta economía de la atención y de llamar la atención. En este contexto, el consumidor ciudadano confía mucho más en aquello que es transparente, aquello que es tremendamente permeable, porque le permite esos juicios públicos de funas, de cancelaciones, que hemos visto tantas en los últimos meses, por cuestionar esa falta de opacidad, ¿no? En este contexto, la crisis del COVID-19 arriba solamente para complejizar un fenómeno que ya estaba de alguna manera cocinado, ¿no? Porque evidencia las desigualdades previas y aumenta las exigencias de transparencia, mientras todos, como se hablaba justo antes, estamos de alguna manera democratizados en una esfera de lo digital. Todos tenemos la misma pantalla, la misma pantallita de Zoom, y compartimos lo mismo en cuanto a cantidad, pero no en cuanto a calidad. En ese mundo nosotros hemos estado estudiando cuáles han sido los sentimientos, los sentires, las expresiones que en redes sociales los consumidores ciudadanos han expresado durante la pandemia. Y llegamos a estos 6 macroconceptos, macrosentimientos, podríamos decir, que son, en primer lugar, la indignación.
Sobre todo al principio de la pandemia nosotros encontramos una tendencia que se repetía con esta indignación que por supuesto era fruto del movimiento social de octubre de 2019, donde el consumo había sido una propuesta de vida digna que no se había cumplido. Y la indignación se basaba básicamente en la derrota del modelo, con pocas propuestas de otro modelo para ser reemplazado, pero sobre todo con una falta de dignidad de parte no solamente de las autoridades, del sistema normativo, del sistema judiciario, pero sino que también desde las marcas, desde las tiendas, desde el empresariado y desde muchos otros agentes privados que percibían, que de alguna manera impactaban en esta indignación. Frustración era uno de los segundos sentimientos fundamentales, donde la pandemia era este catalizador de esta frustración, de esta lucha no reconocida. Enojo, sin duda, otro de los más importantes sentimientos que se expresaba finalmente en la organización de activismos y de organizaciones de consumidores frustrados que llamaban a boicots, demandas colectivas, demandas al CERNAC, maneras de organizarse y que eran altamente mediatizados. Sentimientos de abuso, de impunidad, de discrecionalidad de los castigos, rebeldía, rabia y justicia por las propias manos, y sobre todo, uno que nos llamó mucho la atención y que creemos que es muy importante de rescatar, los heroísmos. Personas que sentíamos todos que estábamos haciendo grandes esfuerzos por mantener el teletrabajo, las rutinas, la vida doméstica, la vida laboral, con un sistema social que no estaba reconociendo ese heroísmo de sobrevivir en la mitad de una pandemia, en la mitad de una crisis social. Y que se fue expresando a través del consumo con la premiación a las organizaciones que fueron percibidas como leales, a aquellas que no despidieron a sus trabajadores desde un principio, a aquellas que fueron empáticas en sus mensajes comunicacionales y aquellas que también respondían dignificando al consumidor. Cuando llega el COVID, por supuesto, cuando irrumpe la pandemia, nosotros nos hicimos la gran pregunta de cómo podemos seguir estudiando esto en las nuevas condiciones, ¿no? ¿Cómo se puede estudiar el consumidor ciudadano en tiempo de post-ruptura y post-pandemia? ¿Y cómo podemos ayudar desde la academia, desde un observatorio inserto en la universidad, a erradicar, a discutir la indignación que estábamos observando en nuestros estudios que producía este estereotipo, el maltrato y la empatía de las organizaciones hacia los consumidores ciudadanos? Nos preguntamos muy inicialmente cuál debiese ser el rol de un observatorio académico en comentar, distribuir, discutir, enseñar también sobre lo que estábamos observando de esta indignación y de esta empatía. En principio nosotros lo que hemos estado tratando de trabajar es con estos dos conceptos, empatía y empatía, para poder comprender la otredad de los consumidores en pandemia. Cuando hablamos de empatía y empatía, yo me refiero sobre todo a este concepto de empatía que no es solamente ser antipático o ser apático frente a la necesidad o al sufrimiento del otro, sino que por sobre todo es la acción, que puede ser de organizaciones, como puede ser de personas, como puede ser de autoridades, de voluntariamente excluir aquellos sentimientos, actitudes, pensamientos y motivaciones que sean inducidas por otros y hacia otros. Lo vemos en comunicados públicos, pero también lo vemos en la franja horaria del prime time, de la televisión, cuando la publicidad muestra realidades completamente empáticas a la gran mayoría de las vivencias de lo que están experimentando los chilenos, ¿no? O con también modelos en los cuales las soluciones propuestas, ya sea por público o por privados, no tienen nada que ver con las demandas que se están organizando desde hace tanto tiempo. La empatía puede ser intencional, puede ser consciente, como puede ser no intencional, perdón, como de verdad no darse cuenta que se está actuando de manera empática. Y nos parece que, sobre todo la universidad, en este vínculo, en este puente entre distintos actores de la sociedad, podría ser una ayuda para mostrar a las organizaciones, tanto públicas como privadas, a darse cuenta de la empatía de sus acciones, de sus discursos, de sus estrategias comunicacionales, para poder superar esa gap, esa brecha, y convertirse en realmente actores relevantes, ¿no?
Para nosotros entender el comportamiento de las personas durante la pandemia, estuvimos trabajando principalmente desde dos grandes como axiomas, ¿no? Dos grandes marcos teóricos más bien. Uno fue la teoría del trauma, teorías que por supuesto de manera muy interdisciplinaria nosotros hemos estado tratando de adoptar. Las teorías del trauma de la Margaret Kubler-Ross, muy reconocida, que nos hablan justamente de la solidaridad psíquica que se da en momentos de desastre, donde existen diversos fenómenos de externalizar las demandas personales, las demandas del yo, hacia lo que se espera de mí. Entonces, en todas las entrevistas en los canales de televisión, nosotros vemos gente de que dice que está haciendo cuarentena, pero después probablemente en el mundo de lo privado sale igual o se juntan igual, y que tiene que ver justamente con estas pulsiones de vida y de muerte que han despertado en todos nosotros la vivencia de una pandemia mortal, ¿no? Hay una frase de Winnicott que a mí me gusta mucho: God may I be alive when I die, que también tiene mucho que ver con lo que nosotros hemos estado viviendo para entender empáticamente por qué las personas no respetan las cuarentenas, por qué las personas no hacen caso a las evidencias médicas, por qué no se quieren vacunar, por qué responden a los incentivos que otros considerarían que no son los incentivos correctos, como el carnet verde, en fin, todos esos debates que tienen que ver justamente con ese sentimiento de vida y de sentirse vivo. Hay, por otro lado, un muy importante sesgo metodológico para actuar y para investigar en estos momentos, que tiene que ver con la imposibilidad de las personas de procesar el trauma mientras el trauma está desenvolviéndose. Y esta es otra de las bases de las teorías del trauma, ¿no? El trauma tiene que terminar, lo tengo que procesar, tengo que tener un fenómeno cerrado para poder hablar sobre él, para poder también comunicarlo, para poder tomar una visión. Y muchos de los prejuicios inconscientes que nosotros hemos visto en encuestas políticas, pero también sanitarias, actitudes contradictorias, maneras en cómo la gente se comporta de otras maneras a las que dice que lo está haciendo, y que se ve reflejado en encuestas, en entrevistas y en la incapacidad de responder narrativamente a ciertas normas, es algo que a nosotros nos parece fundamental. Por lo que las metodologías más bien etnográficas, netnográficas, han sido las que nosotros hemos decidido ocupar para poder comprender fenómenos que no necesariamente están siendo narrados por los informantes. Entrevistar en este minuto quizás no es la mejor alternativa para estudiar lo que nosotros queremos estudiar. Voy a ir muy rápido acá, quisiera como plantearles cuál ha sido nuestro modelo teórico para entender las prácticas de consumo y los cambios en las tendencias de consumo durante el 2020. Nosotros utilizamos la teoría del trauma de Kubler-Ross del 2005 y lo hemos aplicado a la temporalidad de la pandemia en Chile. Es decir, desde marzo 2020, cómo se ha ido desenvolviendo, desarrollando en diversas etapas y tratando de acomodarlas a las etapas de la teoría. La primera teoría, nos habla Kubler-Ross, es la de la histeria y el inmovilismo, la etapa que vivimos hace un año, ¿no? De agotar el papel higiénico en los supermercados, de tener un shock emocional, el miedo al desabastecimiento, la compra compulsiva, y que en algunos lugares de Europa se está volviendo a vivir ahora, porque existe la posibilidad que se vuelva a encierros varios, ¿no? Por otro lado, una segunda etapa es la de la negación y el pánico. El miedo a la muerte, el encierro, la limpieza, la paranoia. Le pusimos la etapa del alcohol gel. Cuando se acabó el cloro en los supermercados, cuando las personas respondimos más o menos hacia abril del año pasado de una manera muy panicada, ¿no? La tercera es la etapa de la angustia y cólera. Una ira, una desconfianza, un descontento, una resistencia y una rebeldía a aceptar la situación que se está desenvolviendo. Si nosotros recordamos cómo fue mayo y junio del año pasado, con los cacerolazos, con la carta esta de 40 personeros que escribieron hacia el ministerio, que tenía que salir el ministro Mañalich, y salió finalmente, y un montón de otras expresiones individuales, pero que expresaban esa angustia desde parte de las personas. La cuarta etapa que nosotros empezamos a vivir probablemente entre junio y octubre del año pasado, junio, septiembre, junio y octubre, tiene que ver con la etapa que habla Kubler-Ross de la depresión y la negociación.
un momento en que los consumidores buscaron, y todas las personas en general, buscamos hacer ritos, conductas reparatorias, recomponedoras. La gente aprendió a hacer pan, la gente aprendió a hacer fermentados en casa, volvieron a hacerse ejercicios en el hogar, se compraron kits de huertos en el jardín, en la terraza, maneras en que las personas se prometieron que se iba a salir diversos, distintos, mejorados de este proceso que estamos todos viviendo. Una quinta etapa es la etapa de la crisis y la tristeza. Yo creo que fue justo lo que nosotros vivimos como en octubre, noviembre, y que significó un auge de los casos en diciembre del año pasado, la llegada de la segunda ola para nuestras temporalidades de la pandemia, que tiene que ver con cambios y conductas repentinas, conflicto de sentimientos, se llena el mall, pero se padece de insomnio en la noche, se va a comprar, se junta con amigos, pero después las personas se quedan aterradas, y que son difíciles de reconocer en modelos de análisis que no sean empáticos, ¿no? Porque mucho de esto vimos en noviembre, diciembre del año pasado, de juicios morales frente a las personas que estaban haciendo estas acciones, desde diversos y múltiples sectores, de que no se podían contener, pero cómo no se comportan bien, pero cómo van a llenar el mall, pero cómo lo hacen. Y justamente si empatizamos con las teorías del trauma y con estos sentires, nosotros podríamos probablemente anteponernos en estrategias comunicacionales y también sanitarias a este tipo de conductas. Porque la sexta etapa, que es la que nosotros vivimos en enero y febrero, y que nos significó volver a la cuarentena, al menos en la región metropolitana, en marzo, es la etapa, dice Kubler-Ross, de la reconstrucción y la adecuación. Una etapa que busca celebrar la vida, que busca generar conductas de parche. Yo ya esto lo superé, me merezco esto, me merezco estas vacaciones, me merezco este viaje, y con una liberación del estrés, ¿no? Ya no importa tanto si me contagio, ya no lo puedo manejar, ya tengo que seguir con mi vida, es el destino. ¿Qué fue lo que Europa vivió en septiembre del año pasado y nosotros vivimos en enero y en febrero? El gran problema de esta rueda que yo les presento es que la teoría del trauma está pensada para traumas puntuales, para un duelo, para un accidente, para una pérdida. En cambio, nosotros estamos en una rueda y probablemente vamos a seguir dando vueltas en esta rueda hasta que no logremos componernos, recomponernos sanitariamente. Por lo mismo, nosotros en marzo de este año, al menos en Santiago, lo que vimos fue una vuelta a la histeria y al inmovilismo. Y probablemente lo que estamos viendo ahora, en mayo, es una negación y un pánico, después del Día de la Madre, sobre todo con esos permisos que existieron, una negación de este miedo a la muerte, pero una paranoia también paralela de ciertas otras acciones que tomaron. Y lo más probable es que sigamos en esta rueda que tiene dos condicionantes, ¿no? Una es que no todos vamos avanzando a la misma velocidad. Existe una individualidad, por supuesto, que nosotros aquí lo estamos generalizando como tendencias sociales, pero que cada persona va moviendo y procesando, cada grupo familiar, en distintos ritmos. Y por sobre todo, hay otra condicionante que es geográfica y que por sobre todo es urbana, porque no estamos viviendo el mismo ritmo de la rueda en todo Chile. Aysén vuelve ahora a la etapa 1, Punta Arenas estuvo en la etapa 5 hace poco, es decir, también nuestra geografía administrativa y natural implica cambios en la manera como nosotros estamos viviendo esta pandemia a nivel de los sentires. Sin embargo, y a pesar de que tenemos estas herramientas, lo que nosotros hemos visto son operaciones comunicacionales que van más que nada a pensar que nos quedamos pegados en la sexta etapa, ¿no? Y no hemos vuelto a escuchar ni desde la publicidad, ni desde las organizaciones, ni desde los comunicados más corporativos, una visión de este trauma que estamos transitando de distintas velocidades. Uno de los ejemplos, para ir cerrando también, de estas tendencias sociales y consumo ciudadano, es que a pesar de todos los cambios que hemos vivido en la sociedad post-ruptura, desde el mundo más bien privado, se siguen utilizando categorías obsoletas de análisis de mercado para explicar fenómenos que ya no son posibles de ser comprendidos por el año, por la década o por el momento en que cada uno nació. Generación X, millennials, generación Y, generaciones alfa, son categorías obsoletas de análisis de mercado, pero que tienen una implicancia enorme en la manera como las
empresas y las marcas planifican sus estrategias, y por sobre todo no solo sus estrategias de productos, sino que también aquellas comunicacionales. Más bien lo que estamos viendo son rearticulaciones demográficas que tienen que ver con consignas, empatía, justicia y por supuesto con las nuevas tecnologías que han permitido este cambio enorme en las asimetrías de poder y de comunicación. Esta nueva horizontalidad en las organizaciones, que es permitida sin duda por la nueva tecnología, ha también buscado que estas nuevas comunidades demográficas se articulen en base a búsquedas de propósito, de sentido en estas crisis de valor que yo antes les estaba conversando, ¿no? Cuando ya no hace sentido para que valga la pena vivir, no son 30 pesos, son 30 años, son todas discusiones sobre el valor de la vida en este modelo de sociedad y que ya poco tienen que ver con estas categorías que sin embargo siguen siendo tremendamente utilizadas. Por último, me parece que es fundamental que desde también la academia nosotros podamos hacer un aporte a estas discusiones que desde el mundo privado son tremendamente férreas y también están motivadas por otras discusiones que son más bien internacionales, otras etiquetas, ¿no? Se hace urgente que nosotros definamos muchas de las acciones que tomamos, tanto en política pública como también en estrategias privadas, redefinir los grupos sociales a los cuales están orientados, ya sea por estrato socioeconómico, edad, sexo, para poder comprender empáticamente lo que están diciendo y lo que están exigiendo también, ¿no? En ese sentido, alguna de las demandas que nosotros hemos observado en base a este modelo teórico es que estos deseos individuales aparecen tanto en la calle como en las redes, aglomerados en causas comunitarias. Activismos contra marcas, campañas, productos, sistemas que parecen fenómenos tremendamente globales o articulados, pero que más bien responden a dinámicas individuales de malestar frente a una realidad que es frustrante frente al modelo, ¿no? En estas búsquedas de sentido hemos observado épicas en cuanto a la lucha individual, la lucha colectiva, que era lo que les comentaba antes, nuevos relatos en cuanto al héroe y la heroína, que incluso disfrazados, como lo vimos también en las listas del pueblo, pueden de alguna manera articular esos deseos de búsqueda por superar las categorías ya obsoletas, ¿no? En nuevas categorías que sean identitarias, ecológicas, económicas, culturales, y que representen este sentido de épica que ni desde la sociedad del consumo, ni desde otros personajes y actores públicos está siendo comprendido y viabilizado. Y por supuesto, el gran fenómeno que estas nuevas demografías nos traen, que es el de las redes sociales como catalizadores. Catalizadores porque no es que sea la única manera como se articulan, pero sí nos permiten observar desde metodologías empáticas cómo se están articulando estos discursos. Y podemos reconocer quiénes son los que están articulando discursos desde la justicia, quiénes son los que están articulando discursos desde los mártires, cuáles son los activismos, hashtags que también se están organizando, y cómo estos también incluyen incluso personas que no son usuarias de la tecnología y que muchas veces pensamos que no están dentro de ese mundo. Hablo de los geroactivismos y todas las nuevas como también articulaciones de diversidades en torno a distintas luchas. Para cerrar, me parece importante como ir conversando cuáles son nuestros modelos de empatía que nosotros hemos estado utilizando. Existen 3 niveles, uno podría decir, de empatía. Una primera es la empatía cognitiva, que es la que generalmente nosotros tendemos a entender como la empatía, que es saber lo que siente el otro, ¿no? Saber cómo está, qué podría estar pensando, es ocupado y está muy de moda en las organizaciones como toma de perspectiva, ponerse en los zapatos del otro, tiene que ver mucho con solidaridad, por supuesto también, pero que se queda ahí, en una idea cognitiva de la sensación del otro y del sentimiento del otro. Hay 2 niveles más arriba. Uno es la empatía emocional. La empatía emocional no es solamente saber cómo se siente el otro, sino que también sentir junto con el otro. Hay un ejercicio proyectivo, pero también movilizador de las acciones que uno puede estar planificando, como si las emociones del otro fueran contagiosas. Y por último está la empatía compasiva, que no es solamente saber y no es solamente sentir, sino que también sentirnos impelidos a ayudar a la otra persona, a participar si es necesario en lo que nosotros podemos aportar.
Desde las organizaciones nosotros creemos que podemos orientar, podemos y debemos también decir de que se necesitan acciones, se necesita una comprensión de una inteligencia estratégica y emocional mucho más amplia del campo social. Pero para poder llegar a la empatía emocional y la compasiva, requerimos también de metodologías de monitoreo constante que no sean solo basadas en datos sin personas, que también tengan un enfoque ético frente al anonimato y a la anonimicidad de los datos con los que se trabajan, pero que también tengan un propósito frente a tomar una acción, a planificar estrategias de acción responsiva hacia los cambios que el otro pueda tener. No es solamente vender más, no es solamente llegar a más público, no es solamente tener más usuarios ni más compradores, sino que tener un rol activo también en la manera como se está infiriendo en el campo social. Una de las maneras como nosotros estamos comunicando esto, y este es mis dos últimas slides, tiene que ver con cómo desde la universidad creemos que tenemos una responsabilidad social, no solamente académica, en promover la capacidad de conectar los distintos actores sociales que, como bien sabemos, están desagregados, ¿no? En este sentido, creemos que desde la universidad se puede hacer un aporte en el conocer al otro y en el acompañarlo, y ayudar a las organizaciones, tanto públicas como privadas, para poner foco en la interacción empática, que cambia muchos de los paradigmas organizacionales, sin duda, y por supuesto también corporativos, pero que busca generar una nueva verdad, un nuevo contrato en esta creación, mantención y reparación de las relaciones con el consumidor ciudadano frustrado. Este consumidor ciudadano frustrado está esperando modelos empáticos, lo está demandando en el supermercado y en la urna, por decirlo de alguna manera. Y esas demandas no han sido respondidas de manera empática, sino que se han chocado con una puerta, con empatía. ¿Cuáles son las estrategias para conseguir esta interacción empática? Bueno, aquí hay muchas y nosotros hemos estado generando un set de herramientas que podrían ser enseñados, que podrían ser también publicados, que tienen que ver con el mapeo empático, con el chequeo interno de empatía en procesos internos de las empresas y de las organizaciones, en comunicaciones centradas en la escucha y en el diálogo, no solamente en tirar para afuera un mensaje y cómo lo recibiste, quién sabe, no importa, no se mide, sino que tiene que ver con una circularidad de la comunicación, con la identificación de cambios sociales en tiempo real y con la diversificación también de los discursos según el clima social cambiante. La idea de que las organizaciones tienen que ser estáticas porque también hay una cierta integridad que tiene que mantenerse en el tiempo, muy conservadora, es algo que no podemos ya permitirnos. Esta idea de transparencia radical, que es parte de una organización que reconoce errores cuando mete las patas, cuando no funcionan las cosas, cuando se dijo un mensaje que no se quería decir, cuando no se representan las acciones que se buscaban representar, y de proponer soluciones para enmendar, reparar esta indignación, es algo que a nosotros nos parece fundamental para cualquier tipo de nuevo contrato social que surja de los procesos que se nos vienen en los próximos años en Chile, pero también en tantas otras partes del mundo. Integridad e identidad corporativa es algo que nosotros hemos estado tratando de comentar cada vez que a mí me invitan. He participado en ICARE, hemos estado hablando también con organizaciones gremiales o público-privadas, desde el CERNAC, desde ODECU, distintas organizaciones que nos han invitado a un poco comentar qué es lo que nosotros hemos estado encontrando durante este año para poder proponer esta labor social de la universidad basada en la ética aplicada a la gestión, de cómo nosotros podemos también aportar con un granito de arena a una gestión comunicacional, pero también una gestión de la otredad, no solo a verlo como un número, sino que como personas, basada en una ética empática, ¿no? Así que eso era lo que les quería traer. Muchas gracias, me pasé un poquito del tiempo, como siempre, pero es un poco lo que quería comentarles que hemos estado haciendo. Muchas gracias, Liliana, muy interesante todo lo que tú nos expusiste, sin duda que todos nos hemos sentido representados en más de alguno de los slides y de los conceptos y de las realidades que tú expusiste ahí y que nos dejaste también lanzados varios desafíos para adelante.
Pero antes de que comentemos eso, le queremos dar entonces ahora la palabra al académico Francisco de Lara, sin antes recordarles que al final del comentario vamos a tener la oportunidad de interactuar, ustedes van a tener la posibilidad de plantear sus preguntas o reflexiones en el chat, o bien el que levanta la mano, ya también va a poder interactuar directamente con nuestros invitados. Pero ahora queremos agradecer en primer lugar la oportunidad que vamos a tener de escuchar un comentario al trabajo de la comunicación urbana y todo lo que nos ha expuesto la profesora Liliana De Simone, y que lo va a hacer entonces de una perspectiva diferente y sin duda complementaria, que es la reflexión más del área de la filosofía que nos va a aportar Francisco de Lara. El académico es doctor en filosofía por la Universidad de Friburgo, en Alemania, y la Universidad Autónoma de Madrid, con una galardonada tesis doctoral sobre Heidegger. Es académico de la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica, director de su programa de doctorado y autor de relevantes libros, traducciones y artículos académicos sobre Heidegger. Es miembro fundador de la Sociedad Interamericana de Estudios Heideggerianos, por lo demás, y en una arista complementaria y que me imagino que es relevante también para el comentario de este trabajo, es que entre sus actividades figura como fundador y director del Laboratorio de Ideas Pensar en Red, que está dedicado al estudio y a la reflexión sobre la transformación digital de la vida. Así es que muchas gracias, profesor de Lara, y le ofrecemos la palabra. Muchas gracias, María Elena. Es un placer hablar en este foro. Hacía tiempo que no hablaba con tantas cámaras prendidas, con lo cual todavía es más placentero, ¿verdad? No es lo que sucede en clase. Solamente aclaro que ya no soy el director del doctorado desde hace algunos meses, por si acaso, para no darle el mérito a nadie. Como sea, agradezco muchísimo la invitación, estoy muy contento y celebro este ciclo y también en general el hecho de que se esté fomentando el trabajo en éticas aplicadas en nuestra universidad, particularmente porque me parece que es un trabajo que combina dos aspectos para mí fundamentales de la labor reflexiva actual. Por un lado, trata temas concretos, temas, si quieren ustedes, absolutamente ligados con nuestra vida personal y social, y por otro lado lo hace de manera interdisciplinaria. Creo que estos son dos aspectos centrales y que pueden suponer, y ese es el trasfondo que yo le veo también al trabajo de Liliana, y desde ahí quisiera enfocarlo, ¿verdad?, un aporte social y un aporte social reflexivo, que es desde luego el que la academia y particularmente la filosofía pueden introducir en el debate, ¿no?, que a menudo tan necesitado de esos ingredientes. El trabajo de Liliana me parece que va en esa misma línea, y particularmente el trabajo que hace este observatorio, ¿verdad?, de consumo, cultura y sociedad, al realizar una especie de etnografía, como ha dicho ella misma, ¿verdad?, de la sociedad de consumo, y hacerlo con la mirada puesta también en cómo se ha ido politizando el consumo, es decir, en la dimensión política ciudadana de los consumidores. Me parece fundamental el intento de llevar a cabo una comprensión profunda, por de pronto, de las tendencias, de los síntomas, de toda la confusa, si quieren ustedes, maraña de fenómenos que hay que interpretar y cuya interpretación no es en absoluto sencilla, por lo cual se necesitan categorías de disciplinas que a menudo trabajan solas, pero que trabajando de manera coordinada pueden ayudarse muchísimo más. Yo veo, sin duda alguna, detrás de este trabajo categorías de análisis y formas de mirar que proceden no solo del ámbito de las comunicaciones, porque desde luego también, ¿verdad?, y del observatorio de medios, de tendencias y demás, sino también de las ciencias humanas y sociales, de la sociología. A mí me parece fundamental el aporte de la historia en todo esto, ¿verdad? Y desde luego también ciencia política, economía, derecho, pero también me parece importante hacer notar que se hace con maneras de reflexionar, maneras de analizar y conceptos que proceden de la filosofía. Los referentes que Liliana ha puesto, ¿verdad?, algunos de los aspectos que sirven de marco teórico,
son sin duda análisis que tienen un trasfondo filosófico fuerte. ¿Por qué me parece importante? Porque creo que no hay nada más difícil que pensar la realidad social. Me parece que los fenómenos de laboratorio que tenemos a veces los filósofos también en la cabeza no tienen nada que ver con la realidad luego concreta, muchísimo más compleja, que es el mundo en el que vivimos. El modo cambiante como ese mundo nos va haciendo bueno, replantearnos hábitos mentales e incluso valores, ¿verdad? Entonces, ese trabajo de comprensión profunda de tendencias me parece que tiene un potencial enorme. Yo coincido muchísimo, es lo que también en Pensar en Red intentamos hacer, ¿verdad? Por eso la perspectiva filosófica e interdisciplinaria domina también en ese proyecto. Y luego, por supuesto, si el análisis exacto coincide exactamente o no, eso sería materia de mucho comentario, ¿verdad? Y no es lo más importante. Yo creo y quiero subrayar la tendencia del análisis, el tipo de trabajo que se está haciendo, porque me parece que puede ser un aporte a una transformación, en este caso empática, ¿verdad?, y dialógica de la sociedad. Y creo que si algo ha quedado claro es que si no nos escuchamos acabamos peleando, con lo cual esa transformación empática y dialógica parece urgente. Y no solo de la sociedad, también de cada cual, también de las personas. Es evidente que se fomentan aspectos de nosotros según los contextos en los que estamos inmersos. Hemos visto toda esa importancia, que también me parece clave subrayarla, de las emociones, de lo emocional, en el ámbito político y desde luego en el ámbito personal, y eso es otra virtud que yo le reconozco sin duda alguna al trabajo que está haciendo Liliana y su equipo en este sentido. Como sea, y puesto que son muchísimos temas, yo me voy a centrar en uno muy específico, que es justamente el que me parece más clave, que es este apuntar a una transformación de la ciudadanía. Y particularmente, y ahora lo hago hablando un poco como fundador de Pensar en Red también, en lo que tiene que ver con esa transformación digital de la ciudadanía, es decir, con el hecho de que nuestra vida esté absolutamente atravesada por medios digitales, por lo menos de una buena parte de la población, desde luego también de la chilena, y que eso tenga efectos en los más diversos ámbitos de nuestra realidad, desde cómo nos entendemos a nosotros mismas y a nosotros mismos, desde cómo nos presentamos ante los demás, hasta cómo consumimos, hasta cómo hacemos política en general. Quisiera acentuar ese aspecto y mencionar 4 dimensiones en las que lo digital sin duda atraviesa nuestra ciudadanía, ¿no? Como somos ciudadanos y ciudadanas digitales. Para empezar, 2 que ha mencionado ya Liliana y 2 que complementan. La primera, sin duda, es que efectivamente una de nuestras acciones políticas por antonomasia más opacas a veces, ¿no?, menos evidentes y sin embargo más cotidianas, es el consumo. Esta dimensión, sin duda, se ha estudiado, pero me parece muy importante que Liliana y su equipo lo recuperen, ¿verdad?, y lo pongan en el primer plano, a saber que nosotros somos ya ciudadanos consumidores y que una parte importante de ese consumo, sobre todo ahora que la pandemia, que es una crisis en el sentido literal, ¿no?, de ruptura. Liliana usaba la metáfora, digamos, tectónica, pero es que, claro, es que crisis significa literalmente eso, ruptura, ¿no?, brecha, así que en griego, con lo cual efectivamente es perfecta la metáfora. Y esa crisis ha llevado a que el consumo por medios digitales, por supuesto, haya aumentado muchísimo, como tantas otras dimensiones de nuestras vidas que sabemos perfectamente que han pasado a esa esfera. Y eso tiene, por supuesto, consecuencias, desde, qué sé yo, los derechos laborales de los repartidores, ¿verdad?, como tanto se discute más en Europa que aquí, eso sí, hasta qué tipo de, digamos, industrias o sectores se ven fomentados y que otros, pues, como el comercio de barrio, por ejemplo, se pueden ver de alguna manera perjudicados, ¿no? También por pasiva lo digital tiene un efecto sobre aquello que no se digitaliza, ¿verdad? Segundo elemento, cuando nos hacemos más conscientes de esto, cuando efectivamente surge algo así como una especie de concienciación de nuestra capacidad, poder, como decía Liliana, en tanto que consumidoras y consumidores. Y ahí, por ende, también podemos llevar a cabo incluso bloqueos de marcas, ¿no?, esta especie de ese boicot del que hablaba Liliana, ¿verdad? En tanto que nos hacemos conscientes de nuestro rol de consumidores y lo ponemos al servicio de ciertas causas o más bien, también muy a menudo, en contra de otras, ¿no? De alguna manera ejercemos una especie de opción de veto a ciertas posibilidades.
Me parece muy interesante, aunque no me pueda parar aquí por el tiempo a analizarlo, el hecho de que qué tipo de luchas se hacen a través de ese tipo de campañas. Y hacer notar que tienen mucho que ver con sensibilidades, particularmente con una especie de, por así decirlo, diversidad identitaria, ¿no? Como se boicotean o se denuncian campañas o marcas que sistemáticamente utilizan un estereotipo de lo que sería el ideal social, ¿verdad? Y por tanto eso choca contra sensibilidades enormemente despiertas en nuestra era, ¿verdad? Por un lado, es decir, lo que tiene que ver con políticas identitarias, en pocas palabras, y por otro lado, con el medio ambiente. Me parece que son los dos grandes campos, y eso lo quería solo señalar, esto daría mucho de sí, pero muestra qué tipo de políticas, o mejor dicho, qué tipo de reivindicaciones y qué tipo de campos de lucha política son los prioritarios, me parece a mí, en esta forma de actividad política que es la concienciación en tanto que consumidores y consumidoras. Pero quisiera añadir dos más, porque no solo somos ciudadanos en tanto que consumidores, sino que la dimensión digital de nuestras vidas afecta a nuestra ciudadanía per se, por decirlo así, tout court, ¿no? Sin más. A saber, también se lleva a cabo una serie de campañas y de luchas políticas, no solo de consumo, a través de los medios digitales y particularmente, como sabemos, de las redes sociales. Es decir, aquí tenemos algo así como una movilización de la sociedad civil y de la ciudadanía que a menudo tiene la forma de un darle voz a aquello que los medios más masivos, por decirlo así, y desde luego las instancias oficiales, parecieran no querer darle voz, ¿no? Ahí tenemos, desde la primavera árabe hasta muchísimos otros ejemplos, ¿no? Las imágenes en Colombia ahora mismo, o en Chile del estallido, toda una línea de activismo político, por decirlo así, si quieren ustedes, hacktivismo, como se le llama a veces, aunque no sea siempre hackear algo, ¿no? Sino que poner en marcha a través de medios digitales campañas políticas propiamente tales. No solo de consumo en este caso, sino que en tanto que ciudadanos que denunciamos, por ejemplo, abuso policial, en algunos casos, ¿no? Como ahora está sucediendo en Colombia, por ejemplo. Entonces, esto es una dimensión que me parece clave y que además conecta con un cierto descontento, como ha dicho Liliana, y con una cierta desconfianza, un concepto que yo también pondría ahí, con respecto a la institucionalidad en general, a una cierta élite que pareciera estar dominándolo todo. Este discurso que liga con el discurso finalmente populista, ¿verdad? Y me gustaría tener más tiempo para definir un poco eso más estrictamente a partir de Ernesto Laclau, de su libro La razón populista, en un sentido muy neutral, quiero decir, ¿no? Sin darle connotaciones ni positivas como le da Laclau, ni negativas, como suele darse en el discurso público, sino que como un conjunto de demandas que al no tener satisfacción, a pesar de ser muy diversas entre sí, se convierten en algo así como una demanda colectiva en la cual es lo mismo la subida del metro que, qué sé yo, el abandono del Estado en otro tipo de cuestiones, ¿no? De repente todo ese tipo de demandas no satisfechas se convierten en una gran demanda colectiva que crea un sujeto político que no existía, que es el pueblo, y que se opone evidentemente a un ellos, que es la élite, por decirlo así, ¿no? Este tipo de discursos creo que son especialmente un caldo especial de cultivo en las redes sociales. Me parece que ese es un ámbito donde se puede dar, y de facto se está dando, ¿no? Esa forma de ver la política. Desconfianza hacia los medios, desconfianza hacia cualquier institución mínimamente configurada, cualquier figura de mínima autoridad y por ende una especie de sujeto político alternativo, pero que sin embargo se ve como transversal y por lo tanto legítimo, ¿no? Insisto, me gustaría poderme detener mucho más en esto y tenemos personas aquí viéndonos de ciencia política como Alfonso que seguro que tienen mucho más que decir que yo sobre el tema. Cuarto punto, entonces, también otro aspecto que es las posibilidades que ofrecen los medios digitales a la participación política. Particularmente la posibilidad enorme de transparentar las decisiones políticas, por un lado, y por otro lado, de participar en ellas. Es decir, nosotros tenemos, y esto existe ya, por supuesto, hay redes sociales, webs y plataformas que analizan las promesas electorales de los distintos partidos, por ejemplo, esto en España se hizo, y después te hacen un seguimiento del el nivel de cumplimiento, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos la posibilidad de una ciudadanía muchísimo más informada, sin ir más lejos, acerca de
que tan comprometidos con los compromisos adquiridos están los distintos partidos políticos. Por poner un ejemplo, ¿no? Es posible informar de muchísimo más, pero además es posible hacer partícipes de las decisiones y por lo tanto generar una democracia mucho más directa a través de estos medios digitales. Tenemos ayuntamientos en el mundo que no solamente informan, sino que solicitan a sus ciudadanas y ciudadanos que se posicionen sobre distintas posibles políticas y decisiones que finalmente, bueno, pues es la ciudadanía quien, a modo de referéndums muy simples, puede acabar definiendo qué opción se toma. Me acuerdo siempre la opción en Berlín entre un enorme terreno, convertirlo, que era un antiguo aeropuerto, ¿no? Convertirlo en apartamentos, ¿no? O departamentos, como decimos en Chile, ¿verdad? O en un grandísimo parque ciudadano. Evidentemente, si no se hubiera votado, ya sabemos lo que hubiera salido, pero como se votó, salió un grandísimo parque, ¿verdad? Entonces, este tipo de políticas, ese tipo de posibilidades que ofrecen las redes sociales y las plataformas digitales, me parece a mí también que tiene mucha importancia. Y, por supuesto, también algunos partidos o movimientos que derechamente están consultando a sus bases sobre las líneas a seguir y sobre las direcciones a tomar. Por lo tanto, Liliana hablaba muy claramente de horizontalidad, ¿verdad? De un cambio de las asimetrías de poder que estas tecnologías permiten. Todas y todos sabemos los riesgos, ¿no? Las redes sociales generan cámaras de eco, ¿verdad? Son redes creadas con fines comerciales, no con fines ciudadanos, esto es muy evidente, y por lo tanto tienen algoritmos que de alguna manera refuerzan los datos que uno mismo, por así decirlo, introduce. Es decir, pueden ser algoritmos, digamos así, confirmadores, ¿no? Y eso genera cámaras de eco, parece que podemos vivir, a pesar de toda la interconexión, en pequeñas burbujas donde solo escuchamos lo mismo que nuestro grupo y por ende no hay esa posibilidad de ver otras opciones, etcétera, etcétera. Esto es uno de los peligros. Yo no digo que esto sea así necesariamente, pero es uno de los peligros. Otro, como sabemos, estamos dando datos que pueden ser utilizados para manipularnos, no solo comercialmente, como es el fin finalmente principal, sino también políticamente. Y conocemos casos, evidentemente, que no voy a entrar acá a ellos porque son muy conocidos como Cambridge Analytica y otros. Pero no solo. Digamos, el uso de propaganda, incluso a menudo muy falsa, a través de medios digitales con fines políticos, se ha vuelto moneda corriente. Y por último, claro, también tenemos lo que Liliana decía, una cultura de la cancelación, si quieren ustedes, de la acusación incluso impune, sin proceso, por decirlo así, ¿verdad? Y por tanto una especie de justicia popular digital, ¿no? Que puede ser casi que un apaleamiento digital en algunos casos, independientemente de si con o sin razón. No me refiero a eso, sino estos son nuevos fenómenos. Estos son, por tanto, fenómenos que nos obligan, y con esto termino, a una educación ciudadana digital. Y eso es justamente el propósito que creo yo que deberían tener el trabajo que hacemos en estas iniciativas, ¿no? En este caso de la que yo dirijo, que es Pensar en Red, tiene justamente ese trasfondo. Cómo generar una nueva educación ciudadana, pero una educación ciudadana digital, que todas y todos necesitamos. Porque la transformación digital se puede hacer de muchas maneras, se está haciendo de maneras también poco transparentes para nosotras y nosotros, pero desde luego puede seguir muchos intereses y tener distintas finalidades o incluso ser muy ciega. ¿Cómo lograr una transformación digital con sentido? Y cuando digo con sentido, quiero decir con sentido humano, con sentido ciudadano, con sentido dialógico, reflexivo, etc. Esa transformación digital afecta desde telemedicina, ¿no? Aspectos de nuestra vida como nuestro carácter de cuerpos que se enferman, ¿verdad? Y que necesitan ayuda y tratamiento, neuroderechos, aquí veo a Raúl, a quien me ha alegrado mucho ver, ahora no lo veo, pero estaba antes Raúl Madrid, ¿verdad? Que está interesado en estas temáticas también. Nuevas necesidades de redefinir nuevos ámbitos del derecho, ¿verdad? Economía digital, ¿para qué hablar? Si tienen criptomonedas, saben, estarán preocupados en este momento, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Bienestar, todo lo que eso nos afecta en términos de autodefinición, de estrés, etcétera, etcétera, trabajo, teletrabajo, o sea, se transforman todas las dimensiones fundamentales de nuestras vidas. ¿Para qué decir la educación? ¿Para qué decir la academia? Que ustedes saben perfectamente que esa transformación está teniendo lugar. ¿Cómo lograr no solamente
usar medios digitales para transmitir contenidos de educación ciudadana, como si eso fuera una asignatura con unos contenidos ya establecidos, sino cómo generar ciudadanía digital. Esa sería la pregunta que para mí es fundamental y me parece que ahí necesitamos que esa transformación digital sea humana, empática, sin duda, como decía Liliana, dialogante, pero también crítica, también reflexiva y desde luego que genere ciudadanas y ciudadanos activos, no meramente consumidores pasivos, tampoco yo diría consumidores conscientes, sino ciudadanos en el sentido y ciudadanas en el sentido más amplio de la palabra. Así que, bueno, mi pregunta final es, ¿qué podemos aportar como académicos a ello? Yo creo que muchísimo, desde conocimientos de ingeniería, de programación, de economía, etc. Aquí hay una posibilidad de colaboración interdisciplinaria extraordinaria, diría yo, y me parece que eso podría ayudar un poco en la línea de este fomento de las éticas aplicadas de las que hablaba al principio, ¿verdad?, a que hagamos como universidad un aporte social reflexivo. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, profesor de Lara. Muy estimulante la reflexión también, y con estas dos exposiciones, entonces vamos ahora a dar paso a la interacción de todos quienes lo deseen con nuestros dos invitados, o también interactuar entre quienes estamos aquí convocados en este encuentro. Hay una primera pregunta en el chat que yo creo que de alguna manera quedó tal vez respondida ahora con la respuesta que se dio al trabajo de Liliana, que plantea cuál sería la de influencia de la Universidad Católica a todo este escenario que ustedes nos mostraron. Eventualmente es como responder a esta pregunta de cómo generar una ciudadanía digital y que eso sea un área de influencia, o ustedes qué otras áreas de influencia ven en donde se pudiera incluir la universidad. ¿Quién quiera responder? Si Liliana o alguien Yo quiere quisiera agregar algo más a esa pregunta. Concretamente, ahí, ¿cuál sería el área de influencia desde la Católica? adhiriendo completamente a lo que Francisco acaba de Liliana. Sí, muchas gracias, María Elena. Muchas gracias, Francisco, por el comentario muy iluminador. También abre tantas otras directrices de colaboración. Y justamente en conceptos muy amplios de educación y de pedagogías ciudadanas digitales, yo creo que tenemos la responsabilidad tanto de educar, de compartir, de promover esta reflexión ciudadana, pero por sobre todo también de interferir en una educación corporativa, en un sentido muy amplio de la palabra. Muchas veces nuestra universidad destaca en enormes iniciativas de innovación, de financiamiento con la industria, que están más ligadas a tecnologías, a también desarrollo de soluciones, y creo que aquí hay un campo que es fundamental para el aporte social de la universidad en su concepto más amplio, en su concepto de cómo entender, cómo comprender la universalidad, con ética, con sentido, pero por sobre todo con empatía, que era lo que estábamos hablando. Y en ese sentido creo que hay una conversación importante que se puede motivar también con distintas entidades en estas hojas de rutas, en esta recuperación de brújulas, por decirlo de alguna manera, en la que todos sabemos que muchos actores públicos, pero por sobre todo privados, se sienten frente a este momento en la sociedad que estamos viendo en Chile, ¿no? Entonces creo que también hay una pedagogía ciudadana digital que podría ser ejercida de buena manera, pero por sobre todo también un aporte para que nadie diga no lo vimos venir nunca más, ¿no? También creo que existe una demanda por democratizar muchos de los conocimientos que nosotros generamos adentro de la investigación académica, y que podrían ayudar de buena manera a proponer desmitificaciones o verdades complementarias frente a lo que estamos viviendo en la realidad nacional.
Entonces creo que justamente con ese comentario, nuestro campo tiene que ser muy activo, pero por sobre todo desde una integridad institucional que la UC nos pudiese permitir también de entablar estas conversaciones. Si puedo complementar muy brevemente, diría Sí, que, claro. claro, que como universidad, evidentemente es parte de nuestra misión quizá hacer eso, y que, como decía antes, una de las dificultades de pensar la realidad social, de sus cambios, que son constantes además, es cómo hacerlo sin caer en esquemas simplificadores demasiado, y ahí donde yo veo que la interdisciplina, perdón, tiene un enorme potencial, ¿verdad? El complemento de miradas, el complemento del conocimiento, sin ir más lejos, ¿verdad? Y también sin esquemas ideológicos, es decir, no hacerlo desde el lobby, por decirlo así, ¿no? Que lamentablemente vemos que incluso en el debate intelectual a menudo más parece lobby intelectual que reflexión ciudadana, ¿no? Entonces, yo creo que ahí la universidad tiene muchísimo que aportar, que la interdisciplina, que la pluralidad de esta universidad específicamente, que aunque más allá del San Benito que nos han puesto es mucho más plural de lo que otros quieren reconocer, ¿verdad? Permite un trabajo de ese tipo al más alto nivel, siempre y cuando tengamos ese objetivo a la vista. Hay un centro de innovación, hay un montón de posibilidades de conexión efectivamente con el ámbito privado, que también para pensar en redes es fundamental. Hay que hacer un trabajo de, no solamente de, si quieren ustedes, de educación, sino también de transformación, tanto a nivel de sociedad civil como a nivel de gobierno y de instituciones públicas como a nivel de instituciones privadas, ¿no? Y esas alianzas público-privadas con la sociedad civil y demás, me parece que sin duda la universidad tiene mucha experiencia y es cuestión de darle una orientación, no es que no estén los insumos. Así que, y quizá incluso ya hay muchas iniciativas en esa dirección, con lo cual sin duda podemos, creo yo, aportar mucho. Muchas gracias, muy bien. Le quiero dar la palabra ahora, porque ya lo anunció hace rato, Valerio Fuenzalida. Quería hacer un comentario al trabajo que se expuso, y después Alejandra Mut también levantó la mano, y Juan Larraín, y yo creo que hasta ahí vamos a llegar porque nos va quedando bien poquito tiempo. Adelante, Valerio. Gracias, María Elena, pero yo hice un comentario más bien por escrito, porque pensé que era la forma de hacerlo y no sabía que había la oportunidad de hablar, pero ya está hecho por escrito, así que en el chat. Ah, ok. Listo, si no, ok, entonces ya seguramente varios lo pudieron ver. Le damos entonces la palabra a Alejandra. Gracias, Valerio. Alejandra, adelante. Muchísimas gracias, y gracias, Liliana. Me gustó la exposición, muy interesante. Mi comentario es lo siguiente. Me parece curioso intentar pensar el problema de la empatía desde un punto de vista institucional sin abordar temas de justicia distributiva o la reivindicación de una sociedad más igualitaria. A mí me parece que la empatía es una herramienta moral muy limitada en el contexto de la injusticia distributiva básica, en la que la opresión y la desigualdad son básicamente desenfrenadas. Y no sé, me gustaría escuchar más de ti sobre esto, y por qué priorizar la empatía como la respuesta moral, institucional, más adecuada o más prometedora en el contexto actual. Gracias. Adelante, Liliana. Gracias, Alexandra. Qué importante pregunta. A mí me parece que la empatía es solo una de las tantas herramientas que debiésemos fomentar. Estoy completamente de acuerdo contigo que en un contexto de injusticia radical, injusticia redistributiva, pero también en el escenario de tremendos desafíos que tenemos, que son administrativos, judiciales y también políticos por sobre todo, la empatía podría parecer no el más importante de los instrumentos. Podría haber en la lista de jerarquías instrumentos que son más urgentes y sin duda más efectivos probablemente. Sin embargo, creo que el concepto de empatía está permeando en una discusión social, se ve repetido, se ve ocupado, se ve instrumentalizado, por sobre todo, desde distintos actores para hacer de alguna manera una mención quizás a veces paralela, quizás sorteando el problema,
de la tremenda injusticia social que nosotros venimos cultivando en la sociedad local, pero también en tantas otras partes. Por lo mismo, me parece de que trabajar desde la empatía, y sobre todo desde la empatía de la escucha y la empatía comunicacional, que es lo que nosotros estamos proponiendo, implica un cambio de paradigma que es dejar de hablar y empezar a escuchar. En el sentido en cómo nosotros debemos dejar también de proponer soluciones para escuchar las posibles soluciones que puedan estar emergiendo desde otras esferas de rearticulación del poder. Y en ese sentido creo que la empatía podría servir como una consigna, como un norte, pero sin duda no es una herramienta que permita hacer los cambios que a nivel material, político y administrativo requieren ser hechos para superar o al menos avanzar hacia la superación de las vulneraciones estructurales que nuestra sociedad hoy día promete a sus ciudadanos. Entonces estoy completamente de acuerdo con tu comentario. Lo que nosotros hemos estado trabajando, yo más bien, hablo a tono personal, es de un cambio un poco más hacia lo que va hablando Valerio en su comentario del chat. Es un cambio de espíritu probablemente, de una mirada diversa, desde lo biológico, desde lo humano, pero también desde una esfera emocional, hacia conectar con los sentimientos de otros, pero también, si se pudiese utilizar esa palabra, rehabilitar las expatías que podrían estar tan arraigadas en nuestra sociedad. Muchas gracias, Liliana. Y tenemos ahí una última petición de también espacio para comentar de Juan Larraín. Sí. Adelante, Juan. Sí, gracias Marilena y gracias Liliana y Francisco. Trataré de ser breve para cumplir con el horario, pero no, muy interesante y quiero quizás seguir en esta pregunta del área de influencia de la UC y plantear comentario o pregunta, pero las respuestas han ido más bien en la dirección de nuestra contribución más bien institucional, comillas, hacia afuera, ¿cierto? A través de la investigación o lo público, pero aquí hay una tremenda área de influencia que es hacia adentro. Tenemos 30.000 ciudadanos mayores de edad, así que ciudadanos ya en todas. Entonces, pensando en voz alta, claro, se vienen dos o tres pensamientos. Uno, bueno, cómo enseñar empatía, que sin duda sin practicarla no tiene sentido, así que tiene que partir con siendo la práctica. Tenemos una oportunidad enorme porque uno de los clivajes en estas crisis es el clivaje intergeneracional. Uno ve una cierta asociación en las redes, en lo digital, que es un clivaje intergeneracional, así que una tremenda oportunidad, pero a la vez también tenemos que enseñar ciertas cosas, digamos, o sea, hasta dónde podemos empatizar, digamos, y cambiar. Y sin duda el tema que tocó Alexandra, cómo hacer que la empatía, claro, uno corre el riesgo con enseñar empatía yo creo que la empatía es necesaria pero no suficiente, cómo no quedarse en solo la empatía, sino que verla como el punto de inicio, pero son pensamientos, comentarios, cómo introducir esto en la enseñanza y cómo trabajar en este clivaje generacional o intergeneracional, perdón, el tema de la empatía, pero cómo eso se cruza con el rol de educador. Esas son un poco preguntas abiertas. Muchas gracias. ¿Alguno de los dos quiere responder al comentario ya? ¿Francisco? No, yo creo que Liliana, creo que es una pregunta para ella. Ya, ok. Liliana, adelante. Yo creo que ambos, porque a mí me encantaría también saber el concepto de educación ciudadana un poquito más desde lo que está trabajando Francisco, ¿no? Yo creo que enseñar empatía, por supuesto que parte desde un ejemplo, desde educadores que estén también preparados a empatizar y que estén abiertos a querer comprender un mundo complejo que es interdisciplinario en cuanto a su producción académica, que estamos probablemente más acostumbrados a pensar la interdisciplina desde las producciones y desde los proyectos en los que nos embargamos, pero también desde su comprensión del fenómeno. Entonces creo que con el ejemplo, y puede sonar muy ingenuo mi respuesta, pero creo que con el ejemplo es la primera de las acciones que como educadores tenemos que tomar hacia una enseñanza con empatía. Luego existen las metodologías para generar ejercicios proyectivos que permitan ejercitar este músculo que tenemos atrofiado
que nos permita tanto a nosotros empatizar como practicar la empatía, porque creo que es un ejercicio, ¿no? Salir de la empatía requiere energía, requiere inversiones en tiempo, inversiones en recursos, inversiones en metodologías para salir del no me importa, ¿no? O no quiero que me importe. Y en ese sentido creo que desde nuestros propios cursos, al menos yo lo he venido practicando desde hace mucho tiempo en los cursos que me toca enseñar, hago varios cursos mínimos, existen metodologías que nosotros podemos enseñar, aplicar, sugerir y después también cobrar en nuestras evaluaciones para promover una mirada más empática. Estoy participando con la profesora Leisa Garis, que yo sé que va a ver esto después en un video que acaba de crearse el Instituto de Sustentabilidad, donde la importancia del curso que ella está armando sobre el arte de investigar, que se llama, cómo debe ser enfocado desde una idea de justicia hacia quienes están investigando, pero también una idea de combatir las invisibilizaciones que muchas de nuestras investigaciones, métodos y productos pueden generar por las maneras como nosotros nos enfocamos. Yo tengo un background más desde estudios de género, desde donde para mí ha sido más importante aplicar esta investigación con empatía, que tiene que ver más que nada con estos ejercicios proyectivos, de imaginar estar en la posición del otro, pero también sentir la otredad. Y en ese sentir la otredad me parece que hay un ejercicio fundamental de justicia, retomando las palabras de Alexandra, de una injusticia que no puede ser subsanada si no se conoce, de un profesional que no puede operar en una sociedad donde desconoce aquellas vulneraciones estructurales en las cuales se puede quedar opaco o invisible, ¿no? Entonces creo, para resumir, que la idea de enseñar empatía tiene que ser promovida, tiene que ser enseñada, no es automático, no puede partir de una voluntad personal, sino que tiene que ser promovida estructuralmente en metodologías, en evaluaciones y por sobre todo en ejercicios proyectivos, que es algo que al menos a mí en los cursos me ha funcionado bastante bien, porque cambia las percepciones de los estudiantes frente a una realidad que desconocían. Okay.